La Municipalidad de Concepción del Uruguay presenta Palabras para lo que nos pasa. Un podcast para atravesar colectivamente este momento de incertidumbre. Hoy, pandemia y salud mental. Sí, la pandemia y el aislamiento claramente afectan el estado anímico de la población. Leonardo Gorbax, psicólogo, autor de la Ley Nacional de Salud Mental. Esta situación ha de ser tal vez una de las situaciones que más afectan la salud mental de la población en su conjunto, por lo menos de que tengamos recuerdo, digamos, de la historia reciente. Yo diría que la afectación de la salud mental y del estado anímico se da no solo por el aislamiento, es decir, por la falta de contacto con amigos, allegados, seres queridos, sino también por la ruptura de las rutinas y la imposibilidad de articular proyectos. El ser humano necesita articular sus deseos a proyectos concretos a través de los cuales canalizarlos, y en este caso la dificultad de articular proyectos es clara, porque los proyectos que teníamos hemos tenido que suspenderlos, no tenemos claridad de cómo va a terminar o cómo va a seguir esta situación, cómo va a ser la salida del aislamiento, qué cosas se van a poder hacer, qué cosas ya no se van a poder hacer. Por lo tanto, se encuentra suspendido la posibilidad misma de proyectar que tiene cada una de las personas y las comunidades. Entonces, eso genera una situación de incertidumbre y de imposibilidad de canalizar los deseos como lo hacemos habitualmente. Leonardo Gorbax se desempeña como Director Nacional de Protección de Derechos de Grupos en situación de vulnerabilidad. El brote de la pandemia lo que ha sido es un gran cachetazo a mí no me va a pasar de la humanidad. Permanentemente vivimos pensando que las cosas malas no nos pueden pasar. Nos tratamos de ocultar o de negar nuestra propia vulnerabilidad, nuestra propia existencia limitada, nuestra vulnerabilidad a las enfermedades, y esto, ha sido un cachetazo a esa sensación. Entonces, lo mejor que podemos hacer, de alguna manera, es permitirnos la angustia, aceptar esa situación de vulnerabilidad, entender que no tenemos, ninguno de nosotros tiene la vida asegurada ni el destino asegurado, pero eso no quiere decir que estemos impotentes, sino que hay cosas que podemos hacer para reducir los riesgos, y esas cosas que podemos hacer para reducir los riesgos, más aún en una situación de pandemia que implica una enfermedad que es contagiosa, implica una responsabilidad no solo individual sino colectiva. Lo que hagamos nosotros nos va a servir a nosotros, pero también al prójimo. Lo que haga el prójimo le va a servir a él, pero también a nosotros, y en ese sentido creo que recuperar la confianza en las instituciones democráticas, recuperar la confianza en los organismos que se ocupan de estudiar el tema y de producir las recomendaciones es fundamental, y a partir de eso aceptar, no vivir como una restricción injusta a nuestra libertad individual, sino como una apelación a nuestra responsabilidad comunitaria cada una de las medidas que se nos propone. Pandemia y discriminación. Por supuesto que ser objeto de una discriminación. Licenciado Leonardo Gorbax. Una situación penosa que afecta la salud mental de quien padece esa situación, y en el caso de ser discriminado por tener determinada enfermedad contagiosa, genera en esa persona sentimientos de culpabilidad que pueden llevarlos, por supuesto, a distintas reacciones de acuerdo a la personalidad de esa persona. Pero peor es el efecto que tiene en la persona que discrimina, porque le da una sensación de falsa seguridad, por lo que decía antes. Yo creo que los responsables o los culpables son determinadas personas, que son las positivas o las que han dado positivas. Las discrimino, y al discriminarlas siento que me alejo del peligro, y por lo tanto me genera una falsa seguridad que me impide tomar realmente las medidas que tengo que tomar para cuidarme. ¿Por qué se discrimina? La discriminación, entre otras cosas, es un mecanismo que permite transformar la angustia en miedo. ¿Qué quiero decir con esto? Que la angustia está más vinculada a la incertidumbre. Hoy, de alguna manera, nos encontramos confrontados con la posibilidad de nuestra propia muerte y la muerte de nuestros seres queridos, con nuestra propia vulnerabilidad, que es un aspecto que habitualmente tenemos reprimido, y eso genera muchísima angustia.
la discriminación lo que hace es transformar esa angustia en miedo. ¿En qué sentido? Paso de sentirme en riesgo permanente a sentir que mientras me aleje de determinadas personas a quienes supongo portadoras del peligro, estoy a salvo. Entonces, la discriminación precisamente lo que hace es aliviar esa angustia, transformándola en algo que es menos penoso, que es el miedo. El miedo nos permite circular por determinados lugares. En la medida que yo creo que el peligro tiene una localización precisa, es mucho menos gravoso para mí que aceptar que en realidad hay un peligro extendido y que estamos vulnerables ante ese peligro, salvo que tomemos las medidas adecuadas, por supuesto. Palabras para lo que nos pasa. Para lo que pasa. Un podcast para atravesar colectivamente este momento de incertidumbre. Una producción de la Municipalidad de Concepción del Uruguay.